Bienvenido. Estamos muy felices de que estés con nosotros. Te invitamos a disponer tu corazón para disfrutar juntos este tiempo. Para tus donaciones, diezmos y ofrendas, puedes hacerlo en la cuenta que aparece en pantalla. Gracias por sembrar y ser parte en llevar el mensaje de salvación. Si es la primera vez que nos acompañas, bienvenido a esta familia. Nos encantaría conocerte. Por eso te invitamos a escanear el código que aparece en pantalla o a dar clic en el enlace que aparece durante la transmisión. Esperamos muy pronto tenerte en casa. Bienvenido. Estamos muy felices de que estés con nosotros. Te invitamos a disponer tu corazón para disfrutar juntos este tiempo. Para tus donaciones, diezmos y ofrendas, puedes hacerlo en la cuenta que aparece en pantalla. Gracias por sembrar y ser parte en llevar el mensaje de salvación. Si es la primera vez que nos acompañas, bienvenido a esta familia. Nos encantaría conocerte. Por eso te invitamos a escanear el código que aparece en pantalla o a dar clic en el enlace que aparece durante la transmisión. Esperamos muy pronto tenerte en casa. Buenas noches, familia. Vamos juntos a adorar a nuestro Dios. Ahí en casa, ponte sobre tus pies. Vamos a cantar juntos. Sí. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Me siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Me siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré,
resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi Te adoramos, Señor. Confiamos en ti. Tú nunca nos dejas. Te adoraré, te exalto por quien tú eres. Te alabaré, cantaré de lo que haces. Y confiaré en tus inmensas promesas. Yo creo que en ti está la vida eterna. Santo, Santo, poderoso. Tú eres santo, santo, poderoso. No temeré cuando vengan las batallas. Descansaré viviendo por tu palabra. Y confiaré en tus inmensas promesas. Yo creo que en ti está la vida eterna. Santo, Santo, poderoso. Tú eres santo, santo, poderoso. Ahora yo sé que todo lo sabes, que tú me conoces, que todo lo puedes. Lo que antes soy no se compara con lo que ahora veo. Al pertenecerte, tú me amas, Jesús. Hoy descansa en el fiel amor del Señor y canta con nosotros por la fe. Por la fe puedo ver tus promesas cumplirás. Por la fe puedo ver tus promesas. Ahora yo sé que todo lo sabes, que tú me conoces.
verdad, Señor, que tú nos amas y que podemos, Señor, hoy creer que tu amor siempre nos rodea y que tu amor nos atrae a tu presencia, que tú nos recibes con brazos abiertos, Jesús. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que ha de beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, por su gran amor. Con brazos abiertos recibe hoy. Vamos hoy, acércate a Él con confianza. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que ha de beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Oh, tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Y es el agua que ha de beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en
Iglesia, buenas noches. Para mí es un privilegio hoy compartir la palabra de Dios y quiero invitarlo a que ustedes de su casa disponga su corazón porque Dios le quiere hablar en esta noche y voy a invitarlo para que abra su Biblia ahí en Esdras capítulo 9, versículo 9. Y vamos a leer este versículo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: pues éramos esclavos, pero en su amor inagotable, nuestro Dios no nos abandonó en nuestra esclavitud. Por el contrario, hizo que los reyes de Persia nos trataran favorablemente. Él nos dio nuevas fuerzas para que pudiéramos reconstruir el templo de nuestro Dios y reparar las ruinas. Nos dio una muralla de protección en Judá y en Jerusalén. En esta noche quiero hablarles de esta palabra. Si te he puesto por título a esta palabra: Dios, su palabra y su casa. Y que es un tiempo de hablar de gratitud, ¿cierto? En mi corazón hay un gran sentir de agradecimiento, ¿cierto? Hacia Dios, hacia su palabra y hacia su casa, ¿cierto? Y en este texto que estamos tomando de referencia, ¿cierto? Habla específicamente de Esdras, capítulo 9, versículo 9. Dice: pues éramos esclavos, pero en su amor inagotable, nuestro Dios no nos abandonó en nuestra esclavitud, ¿cierto? Y es de pronto todo lo que vimos durante este año, ¿cierto? Los cambios que nosotros vivimos, a veces nos hicieron sentir esclavos, ¿cierto? Nos hicieron sentir lejos, pero Dios trajo esta palabra, ¿cierto? Para reanimar, ¿cierto? Para avivar, para renovar, ¿cierto? Para restituir muchas cosas que de pronto nosotros sentimos que fueron quitadas. Y por eso quiero predicar del libro de Esdras, ¿cierto? De este libro que la verdad mi Dios me ha hablado de una manera impresionante, ¿cierto? Y yo quiero rogarle que disponga su corazón también para que Dios le hable, ¿cierto? Y voy a pedirle que hagamos una oración, ¿cierto? Para que Dios use este tiempo, Señor, y para que puedas hablar a su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Te doy gracias por cada corazón que hoy se dispone desde su casa para recibir tu palabra. Y ruego, Señor, que esta palabra halle cabida, que esta palabra, Señor, halle, Señor, y dé fruto, Señor, en cada vida, en cada corazón. Dios, gracias, Señor, por usarme, Señor. Hoy pido, Señor, tu presencia, Señor, tu respaldo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para ubicarlos un poco en el contexto, obviamente sin aburrirlos, ¿cierto? Esto no es una clase teológica. Voy a hablarles un poco de lo que es el libro de Esdras. El nombre de Esdras significa ayuda, ¿cierto? Está escrito por un escriba que lleva ese nombre y es un relato de la obra restauradora de Dios al traer de regreso a algunos de los judíos a Jerusalén. ¿Qué sucedía? Resulta que el pueblo de Jerusalén había sido sitiado, invadido por los babilonios, y ellos se habían llevado cautivo a todo el pueblo, se habían llevado cautivo los tesoros de la casa, del templo de Dios, y lo habían destruido, ¿cierto? Y los judíos se encontraban en ese exilio, ¿cierto? Un exilio que duró aproximadamente 70 años. Y estos libros, el libro de Esdras, junto con otros dos libros que hacen parte de los libros históricos, son los libros que fueron escritos después del cautiverio. Podríamos decir que son los libros del poscautiverio, ¿cierto? Son el libro de Nehemías, el libro de Esdras y el libro de Esther, ¿cierto? Y hay también 3 libros proféticos que fueron escritos después del cautiverio y que están muy relacionados con esta historia que les voy a contar del libro de Esdras. Y es el libro de Ageo, del profeta Ageo, del profeta Zacarías y del profeta Malaquías, ¿cierto? Esdras y Nehemías fueron 2 líderes que deben ser considerados conjuntamente, ¿cierto? Esdras fue un sacerdote y Nehemías podremos decir que fue como un constructor, ¿cierto? Ambos fueron usados para que el propósito de Dios de restaurar tanto las murallas como el templo de Dios se cumpliera, ¿cierto? Fueron instrumentos claves de Dios en la supervisión y la construcción de las murallas y del templo de Jerusalén, ¿cierto? Pero habían 2 profetas que desempeñaron un trabajo también muy importante en este tiempo, como les decía ahorita, fueron el profeta Ageo y el profeta Zacarías. Su labor era animar a la gente para la edificación del templo, ¿cierto? Es impresionante todo lo que uno puede sacar de estos libros si los estudia a profundidad, ¿cierto? Pero Ageo, por ejemplo, fue un profeta muy práctico, ¿cierto? Es un libro de 2 capítulos, ¿cierto? Es un profeta que su pasión era la reconstrucción del templo y es un profeta que es muy, muy práctico. Yo me identifico mucho con él, ¿cierto?
hablo lo que es y ya, ¿cierto? Y el profeta Zacarías, que al contrario del profeta Ageo era un soñador, ¿cierto? Que tenía unas visiones impresionantes, ¿cierto? Acerca del templo, acerca de lo que Dios iba a hacer, ¿cierto? Dice que en una de sus visiones una vez vio un canasto en el cual llevaba una mujer, ¿cierto? Una cesta, y esa fue la visión que él tuvo del templo y de eso le habló Dios. Entonces vemos como Dios usa dos profetas, ¿cierto? Muy diferentes, pero ambos con un propósito: la reedificación de las murallas, la reedificación del templo, la restauración del pueblo de Dios. Y Zacarías, con todo su poesía y todo lo romántico que era, él no podía hacer cosas como Ageo. Ageo fue un hombre que se preocupó por las puertas, se preocupó por las ventanas, por las medidas del templo, ¿cierto? Entonces es bien interesante. Los libros de Ageo y Zacarías deberían ser estudiados juntamente con el de Esdras. Es una nota ahí que me parece muy importante plantearla, ¿cierto? Y otro punto que también es muy importante antes de entrar en materia es que el libro de Esdras tiene dos divisiones, ¿cierto? La primera es los primeros que son trasladados desde Babilonia nuevamente a Jerusalén, dirigidos por Zorobabel. Y la segunda parte son el segundo grupo, que es dirigido por Esdras, del cual el libro lleva su nombre, ¿cierto? Que es el segundo grupo que viaja a Jerusalén para edificar el templo. Les voy a pedir que vamos ahí a mirar el libro de Esdras, el capítulo 1. Y quiero que escuche este primer punto. Deja que las promesas de Dios brillen sobre tus problemas. Y esta es una gran frase, ¿cierto? Deja que las promesas de Dios brillen sobre tus problemas, ¿cierto? Hay veces nosotros nos enfrascamos mucho en nuestros problemas, ¿cierto? Comenzamos a ver situaciones adversas que vivimos, ¿cierto? En este caso específico del contexto del cual estoy predicando, ellos eran esclavos, ¿cierto? Ellos eran esclavos porque habían sido llevados cautivos, pero era tiempo de dejar que las promesas de Dios brillaran sobre sus problemas. Y Esdras 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, vamos a leerlo, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén, que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, que vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes en el lugar que se encuentre este remanente judío, que sus vecinos los ayuden con los gastos, dándoles plata y oro, provisiones para el viaje y animales, como también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén. Y aquí vemos al rey de Persia, ¿cierto? En ese tiempo, al rey Ciro, declarando algo impresionante sobre el templo, ¿cierto? Dice: el Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Este rey reconocía que Dios era el Dios del cielo, ¿cierto? Y reconocía que Él era quien le había dado todos los reinos de la tierra. Impresionante, porque este rey tuvo muy cercano en su tiempo a Daniel, ¿cierto? Daniel fue uno de los ministros cercanos del rey Ciro de Persia. Y este hombre empezó a inclinar su corazón hacia Dios. Y mire, tan impresionante que dicta un edicto donde él dice: Dios me ha enviado para que envíe y construyan el templo de Jerusalén, ¿cierto? Y es impresionante ver cómo Dios usa a un rey, ¿cierto? Ahí se cumple la palabra donde dice que era reyes por ti, ¿cierto? Estos hombres, como leíamos en el versículo inicial, eran esclavos, ¿cierto? Y ahora un rey, Dios había puesto un rey para que ellos salieran de su esclavitud y fueran nuevamente a su ciudad a construir el templo que había sido destruido cuando fueron invadidos por Babilonia. Y aquí vemos un rey disponiéndose para servir a Dios, como Dios dispuso a un rey. Y esto es también el cumplimiento de una profecía que había sido declarada por el profeta Isaías 200 años antes. El profeta Isaías, en Isaías 44:28, dice: yo soy el que dice Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serán puestos tus cimientos. 200 años el profeta Isaías había profetizado que el rey Ciro de Persia iba a declarar que él iba a proponer todo, iba a disponer todo para que edificaran nuevamente el templo de Jerusalén, ¿cierto? En el capítulo 45, versículo 1 de Isaías dice: así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir puertas delante de él,
puertas que no se cerrarán. Dios usó un rey para traer libertad al pueblo de Israel. Por eso usted puede declarar: deja que las promesas de Dios brillen sobre tus problemas, ¿cierto? Dios es mucho más grande que nuestras promesas y que nuestros problemas, y sus promesas son inmensas. Segundo, Dios dice: rescataré a aquellos que me aman, protegeré a aquellos que confían en mí. Y para esto quiero que miremos Esdras capítulo 1, el versículo 5. Dice: luego Dios movió el corazón de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las tribus de Judá y de Benjamín, para que fueran a Jerusalén a reconstruir el templo del Señor. Todos los vecinos colaboraron, dándole objetos de plata y oro, provisión para el viaje, animales. Les dieron muchos regalos valiosos, además de todas las ofrendas voluntarias. Aquí vemos cómo Dios aún tocó a hombres y a mujeres del pueblo de Israel para que ellos fueran a reconstruir el templo. Aquí no fueron muchos, porque la verdad muchos se quedaron en Babilonia. A lo mejor se habían acomodado, tenían empleos ya, ¿cierto? Estaban en medio de la comodidad que les ofrecía el imperio y de pronto no quisieron atender al llamado. No podemos decir que eso hubiera estado fuera de la voluntad de Dios, porque también dice la palabra que Dios los usó ellos para que dieran ofrendas, para que dispusieran regalos valiosos, y ofrendas voluntarias para la construcción del templo. Y el versículo 7 dice: el propio rey Ciro sacó los objetos que el rey Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y habían colocado en el templo de sus dioses. Ciro le ordenó a Mitridates, el tesoro de Persia, que contara esos artículos y se los entregara a Sesbazar, el líder de los desterrados que regresaban a Judá. Dice que aún el rey Ciro, ¿cierto?, dispuso todos los objetos, todos los utensilios de oro, todo lo que había sido trasladado del templo hacia Babilonia, ¿cierto?, para que nuevamente fuera llevado, ¿cierto? Y la cantidad de personas que regresaron fueron 49.897, ¿cierto?, guiados por Zorobabel, ¿cierto? Era gente, de pronto gente más humilde. La Biblia dice que sacerdotes, gente que dispuso su corazón a ir a cumplir la misión de reconstruir el templo, la misión que Dios le había dado a través del rey Ciro. Hombres y mujeres que quisieron, dice que entre ellos hubo sacerdotes, hubo jefes de las casas, ¿cierto? Muchos se quedaron, porque esto es solamente como decir un 20% de las personas que estaban en Babilonia, pero muchos se quedaron, pero ellos dispusieron viajar para edificar el templo. Para continuar, miremos ahí el capítulo capítulo 6, no, perdón. Como tercer punto, la restauración del altar y el culto fue lo que empezó en el capítulo 3, Y les dejo esta frase: aparte de Dios, toda actividad es insignificante. Evidentemente hubo un periodo de tiempo que transcurrió entre el final del capítulo 2 y el capítulo 3, y quiero ubicarlos ahí un poco en los que les estoy compartiendo. Capítulo 3 de Esdras, el versículo 1 dice lo siguiente. Dice: a comienzos de otoño, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito. Pero miremos, antes de eso, del versículo 70 hubo un lapso de tiempo, ¿cierto? Del versículo 70 del capítulo 2 hubo un lapso de tiempo. Y esto habla lo que es la reconstrucción del altar. Resulta que lo que pasa es que el pueblo de Israel llegó a ubicarse en Israel, ¿cierto? Y entonces el versículo 70 del capítulo 2 nos dice: entonces los sacerdotes, los levitas, los cantores, los porteros, los sirvientes del templo y algunos miembros del pueblo se establecieron en aldeas cerca de Jerusalén. El resto de la gente regresó a sus respectivas ciudades por todo el territorio de Israel. Y aquí entre esta ubicación y antes de que ellos empezaran la reconstrucción del altar, hubo un lapso de tiempo. Resulta que es que la gente que viajó a la reconstrucción del templo, ellos les sucedió algo: se ubicaron en sus casas, todos se ubicaron y se olvidaron de construir el templo. En ese momento la prioridad cambió y algunos de ellos empezaron a construir sus casas, a sembrar sus viñas, a hacer diferentes actividades y se olvidaron de la construcción del templo. Y para mostrarles estos, los voy a llevar al profeta Ageo, el que les comentaba ahorita que era necesario leer para entender muy bien esta historia. El profeta Ageo nos declara lo siguiente en el capítulo 1. Dice: el 29 de agosto,
Ahorita si nos ubicamos en el tiempo, iniciando el versículo que les comentaba ahorita, habla de septiembre. Dice, el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Yeshua, hijo de Josadat, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Al pueblo se le olvidó el propósito por el cual había viajado a la tierra prometida, que era edificar el templo. Se había entrado en la comodidad de pensar en sus hogares, de pensar en sus viñas, en sus familias, en las ocupaciones comunes, ¿cierto? Y es en el error que hoy en día podemos caer nosotros, olvidarnos de la casa de Dios en este tiempo, cuando de pronto hay tanta familiaridad, tanta cercanía con las predicaciones que podemos hacer de nuestra casa. Podemos caer en el error de olvidarnos de la casa de Dios, pero no lo podemos hacer porque Dios le habló a Zorobabel a través del profeta Ageo y le dice, edifiquen la casa. Es tiempo, habían pasado 2 meses y ellos se les había olvidado porque habían viajado a la tierra. Se les había olvidado y se han concentrado en sus cosas. Versículo 7, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Qué fácil podemos perder nosotros el propósito con el cual estamos en esta tierra, ¿cierto? Desubicarnos por nuestros quehaceres diarios. Y al pueblo le sucedió. Y volviendo nuevamente al libro de Esdras, vemos que luego de esta profecía el pueblo se enfocó en construir el templo, ¿cierto? Y el capítulo 1 dice, a comienzos del otoño, cuando los israelitas ya se han establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito. Y es que la iglesia debe ser eso, un mismo propósito, un mismo sentir, un mismo corazón, ¿cierto? La iglesia debe estar unida y más en este tiempo, ¿cierto? Si la Biblia nos habla de un rey que se dispuso, un rey pagano que se dispuso para que se edificara su casa, ¿cierto? ¿Qué tal que hoy tuviéramos gobernantes que dijeran que se construyan iglesias, ¿cierto? Gobernantes que que permitan, ¿cierto?, que el evangelio sea predicado en las naciones, que le den prioridad a esto. Debemos orar por eso, porque era una promesa que había sobre ellos y se cumplió. El rey Ciro dispuso todo, ¿cierto? Pero ellos en un momento se olvidaron de cuál era su misión, cuál había sido su misión con la cual habían viajado. En el capítulo 3 comienza lo que es la reconstrucción del altar, ¿cierto? La reconstrucción del altar. Versículo 2, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no se ha llegado el tiempo, y el tiempo estaba dispuesto desde el momento en que ellos partieron para construir el templo. Cuarto punto, el éxito lo marcan 4 cosas. Si usted quiere saber qué marcan el éxito para restaurarnos usted y yo, el éxito en cualquier proyecto, lo marcan 4 cosas. Primero, la palabra. Segundo, la oración. Tercero, la alabanza y la adoración. Y cuarto, la obediencia. Eso marca el éxito. Y eso iba a marcar el éxito de la construcción de nuevo el templo. Se lo repito. Primero, la palabra. Segundo, la oración. Tercero, la alabanza y la adoración. Y cuarto, la obediencia. ¿Cierto? Entonces aquí vemos en el capítulo 3, versículo 2, lo siguiente. Entonces Yeshua, hijo de Josadá, se unió a sus hermanos sacerdotes y a Zorobabel, hijo de Selatiel, con su familia para reconstruir el altar de Dios de Israel. Quería sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar según las instrucciones de la ley de Moisés, hombre de Dios.
¿Qué fue lo que ellos hicieron? Querían reconstruir todo según las instrucciones ¿de quién? De Moisés, hombre de Dios. Y esto nos habla ¿de qué? De que nosotros debemos ir a la palabra. Todo proyecto de edificación, todo proyecto de restauración comienza yendo a la palabra, ¿cierto? Si usted se sintió por algún momento lejos de Dios, si dificultades, problemas, situaciones adversas lo llevaron lejos de Dios, ¿cómo inicia usted este proyecto para volver a Dios? A través de la palabra. Debemos ir a la palabra de Dios, y fue lo que hicieron estos hombres, fueron a la palabra de Dios, ¿cierto? Dice, para reconstruir el altar de Dios de Israel. ¿Ellos qué hicieron? Lo primero, buscaron las instrucciones que estaban en la ley de Moisés, en la palabra de Dios, ¿cierto? Y es muy importante, la palabra va a ser lo que va a hacer que nosotros conquistemos, que nosotros no nos apartemos de Dios, ¿cierto? Como le habló Moisés a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él para hacer conforme él está escrito y hagas prosperar tu camino. Entonces, a partir de ahí donde empieza este proyecto. Ellos buscaron en la ley de Moisés para reconstruir el altar. Lo segundo es la oración, ¿cierto? Necesitamos disponer nuestro corazón a la oración, disponer tiempos con Dios, ¿cierto? Versículo 3 dice, a pesar que tenían miedo de los lugareños, reconstruyeron el altar en su sitio original. Luego cada mañana y cada tarde comenzaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor sobre el altar. Cada mañana y cada tarde. Es que cada mañana y cada tarde empezaron a sacrificar ofrendas quemadas en cada festival. Eso habla de la oración, ¿cierto? Es necesario que nosotros dispongamos nuestro corazón a la oración, ¿cierto? Que nos dispongamos a conocer a nuestro ese Dios de promesas, ese Dios que quiere lo mejor para nosotros y que quiere bendecirnos. Es a través de la oración que lo conocemos. Versículo 5, también ofrecieron las ofrendas quemadas habituales y las ofrendas requeridas para las celebraciones de luna nueva y los festivales anuales, tal como lo había establecido el Señor. La gente también entregó ofrendas voluntarias al Señor. La oración es importantísimo. Tercero, hablábamos de la alabanza y la adoración. ¿Dónde vivimos tiempos de alabanza y de adoración que son, mejor dicho, poderosos, que llenan nuestra vida, que nos transforman, que traen liberación, que nos llenan de fe? Es en la casa de Dios, en la casa de Dios. Dice el versículo 10, dice, del mismo capítulo 3, cuando los constructores terminaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Luego los levitas, descendientes de Asaf, hicieron sonar sus címbalos para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David. Con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor. Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Sin embargo, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo lloraron en voz alta al ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban de alegría. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. Aquí vemos un pueblo que se dedicó a alabar y a adorar a Dios, a glorificarlo en medio de la alegría que sentían de ver que se estaban echando los cimientos de la casa de Dios. Y por último, el cuarto punto que les decía de esto, del éxito, es la obediencia, ¿cierto? Ellos fueron llamados por el profeta para que empezaran a edificar, ¿cierto? Y nosotros debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Él quiere que nosotros dispongamos nuestro corazón para edificar. Siempre van a haber enemigos. El capítulo 4 nos habla de los enemigos de la construcción, ¿cierto? Hubieron hombres y mujeres que se levantaron para impedir que se construyera ese templo, ¿cierto? Y pasó también cuando Nehemías estaba construyendo las murallas. Hubieron estos mismos hombres, algunos de ellos se levantaron para impedir que se construyeran las murallas, pero esto era algo que Dios había determinado y que se iba a cumplir sobre la vida de ellos. Entonces, los enemigos se van a levantar, pero siempre, si nosotros permanecemos bajo esos 4 puntos que les mencionaba, ¿cierto? De la palabra, la oración, la alabanza y la adoración y la obediencia, nosotros vamos a poder prevalecer sobre nuestros enemigos. Y en quinto lugar, quiero hablarles de algo para ya ir cerrando. En la casa de Dios hallamos el pan de la palabra. En la casa de Dios hallamos el pan de la palabra. Y para eso quiero que miremos Esdras 7,
el versículo 8 al 10. Esdras llegó a Jerusalén en agosto de ese año. Había hecho arreglos para partir de Babilonia el 8 de abril, el primer día del nuevo año, y llegó a Jerusalén el 4 de agosto, pues la bondadosa mano de Dios, de su Dios, estaba sobre él. Así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. En esta casa siempre vamos a encontrar hombres y mujeres que han decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas. En la casa de Dios vamos a encontrar el versículo 20 del mismo capítulo 7. Si precisas alguna otra cosa para el templo de tu Dios o para otra necesidad similar, puedes tomarla del tesoro real. Fue una promesa que le dio el siguiente rey después de Ciro y después de Darío a Esdras, diciéndole, puede tomar lo que usted necesite para la casa de Dios. Versículo 23, procuren proveer todo lo que el Dios del cielo exija para su templo, pues porque hemos de correr el riesgo de provocar el enojo de Dios contra los dominios del rey y de sus hijos. Decía el siguiente rey en el versículo 23, decía, procuren proveer todo lo que el Dios del cielo exija para su templo, ¿cierto? Y debemos disponer nuestro corazón, ¿cierto? Ser obedientes, ¿cierto? A lo que Dios en este tiempo quiere que nosotros hagamos referente a darle altura a la palabra, a la oración, a la alabanza, a la adoración, a la palabra que recibimos en este lugar. Y voy a pedirle ahí que ahí en su casa usted pueda levantar sus manos para orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, Dios. Muchas gracias, Señor, por hablar a cada corazón, Señor, como yo sé que has hablado a mi corazón, Dios. Muchas gracias, Señor, porque en este lugar, Señor, en tu casa, Señor, hemos sido avivados, Señor, hemos sido fortalecidos, Señor. Este es un lugar, Señor, donde muchas personas aún han sido enviadas, Dios. De aquí han salido hombres y mujeres dispuestos a servir a Dios en diferentes áreas, en diferentes cosas, Señor, para que muchas personas te conozcan, Señor, y puedan llegar a tus pies, Señor. Muchas gracias por tener un lugar, Señor, donde adorarte, Señor, donde saltar, donde recibir tu palabra, Señor. Este ha sido un año difícil, Señor, un año donde muchos, Señor, estuvimos desde nuestras casas escuchando la palabra, Señor, y ahora ya estamos desde la iglesia, Dios. Aún permanecemos, Señor, también así, Dios, pero creemos, Señor, en tu mano poderosa, Señor, sobre la iglesia en este tiempo, Señor. Hoy oramos y creemos, Señor, que a los gobernantes, Señor, tú también les hablas, Dios, les hablas, Señor, de la necesidad, Señor, de dar un lugar, Señor, a la palabra, Señor, en cada nación, Señor, de disponerse, Señor, para cumplir, Señor, esas promesas que hay sobre la iglesia, Señor, en cada nación, Señor. Muchas gracias, Dios, por la iglesia, Señor, por fortalecerla, Señor, por fortalecer tu obra, Señor, en cada nación, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Inmensas promesas, yo creo que en ti está la vida eterna. Santo, Santo, poderoso, tú eres santo. Santo, poderoso, no temeré cuando vengan las batallas. Descansaré viviendo por tu palabra. Y
pues tú eres santo, poderoso. Tú eres santo, santo, poderoso. Ahora yo sé que todo lo sabes, que tú me conoces, que todo lo puedes. Lo que antes oí no se compara con lo que ahora veo al pertenecerte, Jesús. Señor, muchas gracias en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por la vida de Guille, Señor. Gracias también porque tu palabra nos edifica, tu palabra nos enseña, Señor. Oh Dios mío, y que tus promesas, Señor, resplandezcan y brillen más que nuestros problemas, como nos predicaba tu siervo, Señor. Y esos aspectos, Señor, importantes para el éxito: la palabra, la oración, la adoración, la alabanza, pero también la obediencia, Señor. Muchas gracias por hablarnos, Señor, a través de tu palabra. Gracias por esta noche preciosa. Gracias por poderte adorar, exaltar, glorificar tu nombre. Gracias, Dios, también por este fin de semana, Señor. Oh Dios mío, declaramos tu presencia, tu poder sobre nosotros. Declaramos una semana, un fin de semana de cielos abiertos, de nuevas oportunidades, de levantar y edificar, Señor. Oh Dios mío, un fin de semana donde nos llevas de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente, de salud y bienestar, sustento y provisión, cuidado y protección, Señor. Dios mío, que si alguna hora mala, un día malo nos llega a sobrevenir, sabemos que el Señor lo tiene todo bajo control, Señor. Dios mío, y que toda circunstancia que viene a nuestra vida ha pasado primero por las manos tuyas. Señor, muchas gracias por sanar a los enfermos, fortalecer a los débiles, oh Señor, y dar esfuerzo al cansado, multiplicar las fuerzas al que no tiene ningunas. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias por guardarnos, Señor, oh Dios mío, al salir, y oh Dios amado, al entrar, oh Señor, en este fin de semana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Gracias, Guillito, por la palabra. Ha sido un tiempo especial. Dios los guarde. Cuídense mucho. Les amamos. Feliz fin de semana para todos. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por habernos acompañado. Recuerda que para tus donaciones, diezmos y ofrendas puedes hacerlo en la cuenta que aparece en pantalla. Gracias por sembrar y ser parte en llevar el mensaje de salvación. Te esperamos en nuestra próxima transmisión.